hackers. Bueno, veníamos a hablar un poco del daño que genera el cibercrimen y terminamos rompiendo un poco todo el estante. Lo primero, quiero hacer una consulta, que me levantéis la mano. ¿Quién identificáis de vosotros el título de la presentación? Smoke on the water, fire in the cloud. ¿Nadie? Sí, hay uno. Bien. Yo tengo el problema de identificarme como una persona joven y al estar creando la presentación me di cuenta efectivamente que mi percepción estaba un poco equivocada, ¿no? Creo que no he encontrado una sola foto en HD de Deep Purple para poder hacer un poco la referencia. Así que bueno, vamos a ello. Para que nos podamos conocer, me quiero presentar. Yo soy Federico Tetti, actualmente soy CTO en Zscaler. Me pueden contactar a través de My Public Inbox o si no también voy a estar en el stand de Zscaler un ratín. Mi pasión es toda la parte de información, seguridad de la información y mi tiempo libre o esa personalidad alterna que tenemos fuera de la vida profesional tiene que ver con el pentesting. Hace mucho tiempo he tenido varias certificaciones cuando tenía tiempo para estudiar y dedicarme más a ello y por alguna razón que desconozco me gusta hacerme pasar por estas situaciones de estrés y termino hablando en varias conferencias. Así que un poco cuando estaba preparando esta presentación quería armar algo que fuera un poco para toda la audiencia. Tanto para los técnicos que asisten a estos tipos de eventos, como quizás a los comerciales o a las personas que trabajan en esta industria, y es difícil balancearlo todo. ¿Alguno de ustedes, levantar la mano, quién ha escuchado sobre Operation Endgame? Y no por la charla, y no por la película de Marvel. Bien, me gusta. A mí me sorprendió y la verdad que me interesó hablar sobre esto, porque si bien en su momento, hace un par de meses, cuando esta operación tomó lugar, allí por finales de mayo, la verdad es que no vi mucho movimiento en los medios o en la comunicación en general. Y ha sido una operación llevada a cabo por las fuerzas de seguridad muy importante. ¿Y qué tiene de diferente Operation Endgame desde el punto de vista de operación en sí? Lo que tiene de diferente, en principio, es que es una operación que llevaron a cabo las fuerzas públicas y también distintos actores del ámbito privado, ¿vale? Como por ejemplo Zscaler y varios más. Y el segundo punto importante desde mi perspectiva es que apunta en específico a una parte del cibercrimen que en general se suele dejar un poco de lado. Y esto tiene que ver con el mundo de los droppers. No sé si reconocéis algunos de los droppers mencionados allí, pero muchos de ellos son el pie inicial dentro de muchas de las grandes brechas que conocemos y de los grandes daños que se han llevado a cabo con distintas operaciones de ransomware. Yo voy a estar haciendo foco en Smoke Loader en particular, para poder hablar un poquito de lo técnico y qué es lo diferente que tiene el mismo, pero la operación en sí, quiero que tengan en cuenta que es muy difícil llevar a cabo una operación de este estilo porque la infraestructura crítica que utilizan los malos no es infraestructura que sea fácilmente de acceder, no es que es un servidor al cual uno simplemente con un IP puede llegar. Las conexiones que tienen estas herramientas de malware para con la infraestructura que está por detrás está muy ofuscada, es muy difícil llegar a ella. Y realmente, cuando un organismo lleva a cabo una operación de este estilo, lo tiene que hacer de manera sincronizada a nivel mundial. Aquí estamos hablando de que se han involucrado países de Europa como Países Bajos, España, Alemania, Armenia, Ucrania y tenemos también Estados Unidos por el otro lado. Y esta operación llevó a cabo se han llevado a cabo distintas investigaciones y atracos, por decirlo de alguna manera, en 16 ubicaciones diferentes, que como resultado se obtuvo que se pudieron conseguir el control sobre más de 100 servidores, que en este tipo de infraestructura es muy importante hacerlo de manera conjunta, porque estos tienen mecanismos de fallback. Yo tengo una máquina infectada que se conecta a un servidor N. Si ese servidor, por lo que fuera, deja de funcionar, termino recayendo en otro servidor y en otro servidor y así. Entonces, poder conseguir todos esos servidores al mismo tiempo es realmente muy importante, no solamente para la operación en ese momento, sino para la operación a futuro. Eso genera un gran daño. El segundo punto es poder haber conseguido más de 2.000 dominios, tomar el control, que son los dominios que están cifrados dentro del código mismo del malware, al cual el ordenador infectado se termina conectando. Y el tercer punto es que se han podido conseguir meter en prisión una cantidad de personas, 4 personas en particular, y finalmente también lo otro interesante es que se han conseguido conseguir órdenes de captura para otros tipos de actores, ¿vale?
Evidentemente, este tipo de acción en conjunto es muy interesante que se puede llevar a cabo, pero también necesitas el compromiso de las autoridades locales para poder llevar a cabo estas detenciones. Estas 8 personas se encuentran, eso se cree, en Rusia, con lo cual hace que sea muy difícil poder conseguir una extraditación. Yo voy a enfocarme en nuestro amigo Eirat Gruber en particular, y vamos a hablar de él como un ejemplo de superación y de crecimiento en este mundo del cibercrimen. ¿Cómo empieza la caída de Smoke Loader? ¿Cómo empieza la operación Endgame? La operación de Endgame, a diferencia de otras operaciones que se llevaron en el pasado, apunta a ser un PsyOps. ¿Todos saben lo que es un PsyOps? ¿Han escuchado alguna vez la palabra? ¿No? Bueno, es una operación psicológica. En definitiva, esta no es la primera operación que lleva a cabo este tipo de técnicas. Ha habido otras en el pasado, especialmente unos meses antes existió otra que se llamó Operación Cronos, que estuvo afectando parte de la infraestructura de Lockbit, seguramente lo hayan escuchado a Lockbit, y vamos a comentar un poquitito cómo funciona la parte de los PsyOps. ¿Cómo empezaron? En principio lo que hicieron la gente de la Europol es crear un sitio web donde empezaron a publicar videos muy cortos, de 37 segundos aproximadamente, y con un formato muy de animación y muy tecno y muy moderno, en donde en definitiva iban mostrando distintos casos de uso y trataban de apuntar a distintos tipos de actores. Por ejemplo, en el primer capítulo se apunta a un actor en particular llamándolo Green Horse. Y lo que se mostraba en este tipo de video es la posibilidad de que este actor estuviera llevando a cabo sus actividades y que en el mismo video se empezaran a mostrar migajas de información que las autoridades tienen sobre esta persona. ¿Y a qué apunta esto? En realidad, cualquier tipo de guerra o de batalla cibernética que queramos tener, sabemos que tiene paralelismos con la guerra del día a día, ¿no? O sea, una guerra normal donde el objetivo es dañar el físico de tu adversario, de tu enemigo, de tu contrincante. En un PsyOps, evidentemente, o en una batalla cibernética, el objetivo no es el cuerpo de una persona, sino la mente de esa persona. Y en definitiva, lo que buscan hacer las autoridades a través de estas técnicas es generar una desconfianza dentro de los mismos actores y poder hacer que se equivoquen. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos 2 objetivos: afectar la marca, la reputación de la marca, y afectar las relaciones interpersonales dentro de los malos. ¿Cómo lo tratamos de hacer? ¿O cómo lo trataron de hacer? Bueno, en principio, de 2 maneras. La primera es la credibilidad del líder. En el caso de Lockbit, que fue la primera vez que se empezó a hacer, empezaron a filtrar el nombre Lockbit Sub y se empezaron a filtrar informaciones, por ejemplo, qué tipo de automóvil maneja o informaciones de cuáles son los sitios que visitó en el último año que estuvo de vacaciones, por ejemplo. También se buscaba decir que estaba colaborando con las fuerzas de seguridad, con lo cual sus afiliados empezaban a desconfiar si realmente esta persona que estaba con ellos estaba trabajando para las fuerzas o no. Y el segundo punto era la reputación de la marca. Y esto tiene que ver con que en la exfiltración que se logra hacer a través de los organismos de Lockbit, cuando se consigue toda la información que tenían, descubren que a pesar de que las víctimas estaban pagando el ransomware, muchísimas veces esa información no era borrada de los sistemas, sino que continuaba el ransom, donde le decían que si, por ejemplo, no volvían a pagar otra suma de dinero, la información que tenían la iban a exfiltrar a la web. O iban a contactar a las autoridades para contarle qué tan malas prácticas de seguridad internas tenían, o mismo contactar a sus clientes. Con lo cual esto generaba en las víctimas un doble daño, porque en este momento se enfrentaban con que habían pagado un ransom, pero que a su vez corrían el riesgo de que las autoridades los multaran o de perder los clientes a través de la reputación. Entonces, ¿qué pasó? A través de esta exfiltración que llevan a cabo las autoridades, Lockbit empieza a perder credibilidad. Las personas que estaban siendo afectadas por este tipo de ransom dicen, ¿para qué voy a pagar si en definitiva me van a seguir presionando de otra manera? Me conviene pagar la multa que pagar el ransom, porque en definitiva voy a tener que seguir ese problema. Entonces, ¿qué es lo que se buscaba? De hecho, si se fijan y buscan esto, hay muchísima información, no nos da el tiempo para conversarlo, pero si lo buscan, van a encontrar un montón de posteos en la web donde los actores maliciosos empiezan a querer enfrentar a las autoridades de manera digital. Y esto, en definitiva, los lleva a cometer distintos tipos de errores. ¿Cuál es el objetivo del PsyOps en Operation Endgame?
El objetivo es que los adversarios entiendan que nadie es imposible de rastrear, que a pesar que nosotros creamos muchas veces que nuestras huellas son invisibles por utilizar una VPN o por usar algún no script o lo que fuese, en definitiva todos tenemos una huella digital, ¿vale? Y esa huella digital hace que en definitiva nadie sea invisible. Tenemos que entender que estos actores abusan de esa circunstancia. Entonces, el primer mensaje es que nadie es imposible de rastrear. Y de hecho, a través de los videos que iban subiendo, los episodios, se empiezan a ver algunas migajas que, si bien parecen detalles dentro de las animaciones, son datos reales de los actores a los cuales estaban persiguiendo e investigando. Podemos, por ejemplo, encontrar el apodo de Superstar 75737, que es relacionado, al final lo vamos a hacer el match, con Gruber. Es uno de sus tantos personajes. También tenemos Mr. Fox 84, que tampoco tenemos muy claro quién es, pero aparece allí. Y Endgame, con un moniker un poco extraño, evidentemente se refiere a la gente de las fuerzas de seguridad que está interactuando con los malos de manera oculta, tratando de conseguir acceso a esta botnet. En el mismo video podemos ya ver otro tipo de migaja que tenemos allí, donde, por ejemplo, tenemos Anpat, que significa Airat, es la traducción en ruso, y 1982. Para nosotros puede significar nada, pero para Gruber, que es uno de los operadores de la botnet y que llevó a cabo finalmente una de las botnets más grandes que se encuentran hoy en día, de Droppers, ese es su nombre real y esa es su fecha de nacimiento. Entonces, para nosotros significa muy poco, pero para los malos que saben que están detrás de esto, empiezan a ver que hay información de ellos que empieza a estar pública. Hasta ahí lo que pasó con Operation Gaming y algunas de las figuras o personajes que tenemos ahí adentro. ¿Qué es Smoke Loader? Algunos de ustedes levantaron la mano diciendo que sí lo conocían. Smoke Loader es un dropper. Generalmente no se habla mucho de los droppers en ciberseguridad por cualquier razón. Seguramente tiene mejor marketing hablar de ransomware y demás. Pero los droppers son artefactos muy, muy, muy importantes dentro de la cadena de ataque, dentro del cibercrimen. ¿Por qué? Porque es el primer estadio. En general, estos artefactos no son maliciosos en sí, con lo cual hace que sean bastante difíciles de detectar, y de hecho tienen muchísimas técnicas para no ser detectados. Pero Smoke Loader tiene una particularidad. Smoke Loader, además de ser un dropper que entra y hace ese inicio dentro de la cadena de ataque y permitir que luego los malos vengan con sus payloads y sus ransomwares y exfiltración de info y demás, Smoke Loader se fue transformando. Smoke Loader realmente termina convirtiéndose en una herramienta de multiestadios con plugins. Entonces, también parte de lo que tenemos que entender es que los malos invierten en tecnología, adoptan nuevas tecnologías, buscan nuevas maneras de llevar a cabo sus cometidos. Entonces, si bien comienza en 2011, evidentemente ya estamos en 2020, son 13 años, si buscasen análisis de reversing de esto van a encontrar un montón de información. Hay algunas cosas que son muy interesantes. Si bien arranca como objetivo principal Windows, las primeras muestras se encuentran en el 2011 y tiene una presencia mucho más fuerte en 2014 cuando tiene su primer upgrade. Realmente lo que hay que entender es que esto es un bot muy barato. $1.600 y tenemos acceso a una suite completa para poder comprometer cualquier tipo de organización. Y si bien inicialmente no es un artefacto que comprometa o que infecte ordenadores y tal, es cierto que algunos malos empezaron a entender que podían armarlo y en el momento en que el dropper se carga en memoria, pueda usar esa carga en memoria para desplegar otro tipo de ataques como un ransomware, evitándose un montón de saltos dentro de la cadena más tradicional de ataque dentro de un evento de estos de ciberseguridad. ¿Qué cosas son importantes entender? Es importante entender que esto funciona con un modelo que se llama PPI, Pay Per Install. Los malos no hablan de infectados, hablan de instalaciones. Es un modelo de negocio. Entonces, como tal modelo de negocio, tiene que tener su comercialización. Este posteo es un posteo del 2018, en donde, si ustedes pueden observar, se ve bastante claro dentro de lo que pude conseguir, es un detalle específico de qué es lo que provee la herramienta. De hecho, inclusive, podemos ver que tiene funcionalidades muy interesantes, como por ejemplo geolocalización. Este tipo de herramienta puede detectar si está el teclado en modo cirílico y detectar si es un ordenador que puede estar en Rusia y de tal manera no infectarlo.
soporta un montón de funcionalidades, con lo cual hace que sea muy complicado detectarlo y que sea muy peligroso. Pero ¿qué es lo que más lo hace complejo? La set de plugins. En 2014 se empiezan a incluir plugins dentro de este tipo de herramientas. Plugins que, por ejemplo, nos permiten hacer una captura de HTTP post para poder ver en texto claro lo que puede hacer que los usuarios estén mandando a la web. Que puedan snifear passwords que se estén moviendo a través de la red, por ejemplo, vía FTP. Poder levantar sesiones de TeamViewer en modo usuario para ver lo que el usuario está haciendo sin tomar ownership de la sesión. Poder usar DNS falsos para redirigir tráfico si el usuario quiere acceder, no sé, google.com, redirigirlo a otro tipo de servicio que en realidad es malicioso y que va a confundir al usuario. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque, por ejemplo, al día de hoy, DNS sobre HTTPS es una manera de inscripción de DNS. Muchas tecnologías, inclusive, bueno, el fabricante de su trabajo en particular, tiene posibilidad de poder detectar y poder desencriptar ese tráfico y mirarlo, pero la mayoría de las tecnologías que tenemos hoy disponibles no pueden desencriptar tráfico HTTPS, DNS sobre HTTPS. Y es un problema, porque en el 2014 este tipo de tecnología ya implantó esa funcionalidad. Capacidad para buscar ficheros a través de un regex muy simple, poder insertarse utilizando procmon para generar tareas en base a procesamientos que se puedan ir levantando y detectar si hay un proceso en específico que está buscando detectarlo, generar una tarea que desinstale alguno de los payloads, por ejemplo. Evidentemente, hablábamos de que esto es un dropper, pero también ustedes ven que tienen funcionalidades de DDoS, con lo cual, acá nuestro amigo Ayrat va a empezar a tomar un poquito más de fuerza, Gruber, porque con esto podemos generar una botnet. Cuando Operation Endgame toma lugar, además de los servidores y los dominios, había cientos de miles de máquinas que contaban con este tipo de infección. Esas máquinas fueron recuperadas también al momento de que se puede cortar la conexión con los C2 y se pudieron desinfectar. Evidentemente tiene un keylogger, con lo cual todo lo que escribamos en el ordenador lo vamos a poder detectar y puede exportar la libreta de contactos de nuestro Outlook, por ejemplo, y pasarnos los contactos, ¿vale? En las últimas versiones, en el 2022, han agregado alguna cuestión de crypto mining también, pero es muy poco lo que se ha hecho en la última versión respecto a los plugins. Ahora bien, en general, cuando hablamos de los malos, pensamos en que es un tío que está con un hoodie, sentado detrás de un ordenador, comiendo chitos, tomando bebida cualquiera y nada más. Pero en definitiva, hay que entender que el cibercrimen es una organización muy compleja, y que perdamos esto de vista es muy grave. Realmente está mucho más organizado que muchas organizaciones de las cuales yo conozco. Y esto que yo les estoy contando de SmokeLoader y de ICD y de Pickaboot y de varios droppers más, son una parte muy pequeñita. Quiero que tengan en cuenta que si tomamos algunos números, dentro de lo que se consiguió en Operation Endgame, se consiguió, por ejemplo, una billetera de Bitcoin con más de 70 millones de dólares en pagos para utilizar esta botnet. Una botnet que vale $1.600 realmente. O sea, imagínense la cantidad, la proliferación de instalaciones y de software que existe, ¿no? En este caso en particular, los droppers son utilizados por unos tipos de criminales que se denominan dentro del segmento IABs. Son Initial Access Brokers. Son gente que se dedican exclusivamente a conseguir acceso a sistemas y redes para a partir de ahí vender ese acceso. Ahora, ¿qué pasa? Hay que estar muy calificado para poder conseguir esos accesos. Si bien es cierto que hoy en día, con campañas de phishing, malspam, la falta de educación que existe dentro de algunas organizaciones para con sus empleados, y también con muchos empleados descontentos que muchas veces se van y terminan filtrando información, esto facilita un poco la vida de los IABs. Pero como tal, si pensamos en la fácil proliferación de este tipo de herramientas, también nos vamos a encontrar con otros actores que quizás no sean tan capaces de utilizar la herramienta. Esto tiene un modo operandi. El modo operandi de la plataforma es muy simple. Yo consigo que se infecte un ordenador, lo considero un install, y a partir de ahí puedo o vender el acceso a este tipo de usuario y puedo publicar que tengo miles de instalaciones en una empresa X. A través de la geolocalización puedo apuntar a organizaciones que a mí me interesen y que, por ejemplo, estén en América solamente. Y a partir de ahí, o puedo vender el acceso, puedo exfiltrar información, puedo ofrecer también un modelo de partnership.
donde yo a un ransomware gang le puedo decir que tengo acceso a una empresa específica, ellos me dan el ransomware y yo lo despliego. Con lo cual, entenderán que esto es un negocio en sí. Ahora bien, dentro de este negocio, para poder entender cómo funciona este tipo de dropper, esto es un poquitito más técnico, pero lo vamos a hacer muy simple, hay muchísimo análisis de este tipo de malware. Quiero que se queden con la idea de que esto no es algo tan simple que son dos personas desarrollándolo, hay una industria detrás realmente. El dropper o este tipo de malware cuenta con 3 estadios. El primer estadio es muy simple. Realmente una vez que el usuario lo descarga y lo instala, el dropper lo que hace es subirse a la memoria del sistema operativo que estamos ejecutando. ¿Cómo lo hace esto? Busca, por ejemplo, un servicio que ya esté cargado en memoria, como puede ser Internet Explorer. Una vez que está ahí, generalmente puede pasar que descargue una nueva versión y se duplique o que duplique ese proceso, pero no lo vamos a complicar demasiado. Nos vamos a quedar con la idea de que ya se subió a la memoria del sistema operativo. Una vez que se sube a la memoria del sistema operativo, los controles más tradicionales tienen ciertos problemas. ¿Alguna vez alguno de ustedes escuchó que es muy difícil escanear lo que esté pasando en la memoria del sistema operativo de Windows? Porque si no terminamos teniendo un blue screen of death. Es por eso que las soluciones más tradicionales buscan la información del fichero cuando se está ejecutando y no una vez que está ejecutado y que está siendo corrido en memoria. ¿Por qué? Porque una vez que se sube a memoria, pasamos al segundo estadio. Y acá es donde está la inteligencia de este tipo de herramientas. ¿Qué es lo que va a hacer? No va a ir a buscar una librería con información que un EDR, un antivirus está monitorizando y dice, vino el fichero N a querer escribir un fichero en el disco. Lo que va a hacer es buscar librerías que ya tienen estas instrucciones cargadas en el sistema y que funcionan a nivel de kernel en el sistema operativo. Imagínense como si fuese vuestro cuerpo en el cerebro, ya está ahí. Ninguna herramienta de seguridad puede estar monitorizando constantemente todas las instrucciones que ocurran, por ejemplo, en ntdll.dll, porque si lo hicieran, sería imposible que el sistema operativo funcionase como tal. Entonces, ¿qué han hecho estos tipos? Lo que hicieron fue, dentro de su código, hashear, ponerle un apodo a las distintas funcionalidades que tienen. Entonces, cuando quieren crear un fichero, descargar, renombrar, borrar, lo que fuese, estas funciones tienen un sobrenombre, un apodo. En vez de decir, no sé, Federico, dicen rubio, alto, ojos celestes, pelo largo. Entonces, de esa manera ofuscada, hay una identificación de un objeto. Buscan ese objeto en la memoria que ya ha sido ejecutado y lo machean. Entonces, hablan simplemente con sobrenombres y códigos, con hashes, y eso hace que sea muy difícil poder desofuscarlo, entender qué está haciendo. ¿Y qué es lo otro que hacen? Evidentemente, cuando los analistas intentan entender el código, lo pasan por distintas herramientas que nos ayudan a entender qué está pasando. Estas funcionalidades tienen muchísimos saltos y el código va y sube y baja con distintos puntos cifrados que hace que sea muy difícil desencriptarlo. Por eso, toda la parte de IAS hoy en el día ayuda muchísimo a toda la parte de reversing de malware, pero todavía es muy interesante y muy importante el trabajo artesanal de la gente que se dedica a esto y que puede seguir y perseguir cosas que a la tecnología le cuesta mucho. Ahora bien, evidentemente técnicas para evitar poder ser detectado y demás. Y el tercer estadio es, una vez que yo tengo armado mi mapa de funcionalidades, lo que está corriendo en el sistema operativo y lo que yo quiero hacer, lo voy a usar sin que ninguna herramienta de seguridad pueda detectarlo. Evidentemente, hay herramientas hoy en día que pueden entender el comportamiento del usuario y si algún artefacto está queriendo acceder todo el tiempo, todo el rato a la misma funcionalidad, puede detectar que hay algo que esté funcionando de manera incorrecta o que haya una posible infección. ¿No? Se va a fijar el timestamp, se va a fijar a dónde está, se va a fijar el tipo de lenguaje del teclado, bueno, va a fijarse los privilegios que tenga. Y la parte de Mutex Check es muy interesante. Dependiendo del tipo de criminal que nos toque, vamos a tener criminales que son muy sofisticados y que van a estar atentos para ver si esa máquina ya está infectada. Si ya está infectada, no vamos a volver a infectarla, seguimos a otra. No queremos que esa máquina empiece a funcionar raro y que levante sospechas. Ahora bien, para los nerds que les guste la parte de Mitre, también he puesto algunos slides, es muy fácil de entender, la parte de acceso inicial, ejecución, persistencia, escalación de privilegios, evasión, discovery y command control, finalmente. Pero como
estamos contando un poco la vida de esto, también entender que ha ido evolucionando. En principio ha sido una herramienta muy simple, simplemente era la cuestión de que se conectase el ordenador contra un C2 y poco más. Pero evidentemente en 2014, que es cuando toca más relevancia, se agrega toda la parte de los plugins y se empieza a hablar de modularización. Ya lo dividen en distintos estadios, lo cual empieza a ser muchísimo más complejo el poder entender lo que está haciendo la herramienta. Inclusive empiezan a encriptar las direcciones a donde la máquina que tenía la instalación se va a conectar para que no pueda ser descubierto tan fácil la infraestructura que está detrás. O sea, ya se está pensando en una expansión. En 2015-2017 se implanta, por ejemplo, la parte de DNS sobre HTTPS. Se empiezan a implantar otros tipos de protocolos y se empiezan a usar IDs para que si hay muchas instalaciones no se pisen entre sí y también poder entender dentro del dashboard de administración, en plan que me muestre si está en línea, si no está en línea, qué es lo que está haciendo, etcétera, etcétera. En el 2018 es el cambio más grande, realmente. Ahí es donde se han empezado a agregar más técnicas de ofuscación y hace que sea muy complejo analizar la herramienta con técnicas tradicionales. No se puede poner directamente en una IDA y avanzar con ello, hay que analizarlo realmente en un ambiente aislado. Ahora, por el otro lado, tenemos gente que no está tan capacitada para utilizarlo. Entonces, ellos también nos pueden generar dinero. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a generar un MSSP, un panel de partners, afiliados. Vamos a decirle directamente que tenemos N cantidad de máquinas infectadas y les vamos a vender la posibilidad de desplegar lo que sea que quieren. Estas personas son menos, les importa menos que ser detectados o no. En definitiva, lanzan una campaña donde sea, infectan lo que pueden y venden esos accesos, 400, 500 máquinas y demás. Y aquí es donde nuestro amigo Gruber empieza a tomar relevancia. Este es un posteo del 2021 en donde realmente tiene un bot en Telegram donde agiliza muchísimo poder comprar estos accesos y él lo vende como loads, como cargas. No vende los accesos como venden los IABs. Simplemente te dice, tengo 500 máquinas, ¿qué querés desplegar? Lockbit, ¿qué ransomware querés? Desplegar lo que vos quieras. A partir de aquí es donde empieza a cambiar un poco la modalidad, porque esto se masiviza. Entonces se termina convirtiendo realmente en una especie de botnet muy, muy grande. Operation Endgame, evidentemente, rompe con esta infraestructura crítica, ¿no? La parte del fuego en la nube, Fire in the Sky, la referencia ya a Deep Purple un poco. Pero en definitiva, cuando yo quise interactuar con este bot, me encontré con este mensaje. La policía de Países Bajos realmente consiguió acceso al mismo y empieza un poco con este juego. Me reenvía al sitio de Operation Endgame, me dice que el bot no está accesible, que si quería ser cliente lo lamentaban muchísimo y me invitaban a ver el primer capítulo de la operación. Este PsyOps realmente empieza a tener movimiento dentro de lo que es la web más oscura. Empezamos a ver algunos actores que se lo toman con un poco de coña diciendo estos se pasan inventando dibujitos, poniendo nombres, pero realmente no están haciendo nada, pero sí empieza a generar un poco de malestar en otros. En particular, en un grupo de WhatsApp, de Telegram, se empieza a ver Mr. Fox 84, que es uno de los primeros actores que mencionamos al principio, diciendo que era imposible de doxear. Ahora, ¿son imposibles de doxear? No. Todos tenemos un footprint digital. Esta información que están viendo en la pantalla pertenece a un foro ruso de VK, una red social de 2014, de nuestro amigo Gruber. Nuestro amigo Gruber tiene varias personalidades, por decirlo de alguna manera. A mí siempre me gusta decir que bueno, en la vida real todos tenemos una identidad, uno es padre, hijo, amigo, y nos conocen cada uno de una manera diferente. Pero en el mundo digital es un poco distinto, ¿no? Algunos tenemos una cuenta para comentar en YouTube, otros para mirar cosas en TikTok o lo que fuese. Y en definitiva tenemos una especie de divergencia de personalidad en las redes sociales. Y esto no es distinto. Los malos tienen una vida normal como todos. En definitiva, Gruber también se llama de varias maneras. Se llama Radamir Azov, y tiene distintos perfiles. En el perfil que está a la derecha, que dice Galaperedol, se ve muy pequeñito, pero es un posteo de él buscando desarrolladores en un sitio de trabajo como si fuese un LinkedIn ruso. Realmente está buscando desarrolladores para su botnet, ¿no? O sea, tenemos distintos profesionales que se encargan de desarrollar distintas partes de la misma y nunca se hablan entre sí. Esto sería como cualquier otra empresa de seguridad que tiene quien desarrolla el proxy, quien desarrolla el firewall y demás. ¿Y qué es lo que es interesante? Que uno de sus nombres sí aparecía,
dentro de la primera temporada, el primer episodio de la primera temporada. Se veía Radamir. Entonces, en definitiva, esta ilusión de que no saben quiénes son y son muy difíciles de encontrar, no es tal así. Evidentemente, la operación Smoke Loader, desde mi punto de vista, es muy interesante y creo va a haber aún más por delante. Y no solamente Zscaler, sino muchos otros fabricantes han aportado muchísimo en cuanto a todos los años que llevan analizando este tipo de amenazas y han proveído un montón de información, comentarios, por ejemplo, que existían dentro del código en Tartario, que es de donde es original nuestro amigo Gruber. Se supo luego, nacido el 21 de mayo de 1982, de Tartaria, que es una parte de la República de Rusia y demás. Y unos días antes de esta presentación, en Zscaler lanzamos una herramienta que permite detectar este tipo de infección y limpiar las máquinas, así que lo quería compartir también. La temporada 1 acabó, la gente de Operation Game promete que se viene una temporada 2, ya hay algunos movimientos interesantes dando vuelta en las redes con distintos ataques. Así que, para finalizar, simplemente quiero decir, hay que estar atentos a nuestros próximos pasos, como dicen los amigos de Operation Endgame, y tener en cuenta que aunque nosotros pensemos que somos indetectables, siempre puede ser que nos estén mirando. Muchas gracias. Federico, muchas gracias. Ha estado muy interesante y tenemos alguna pregunta para formularte antes de que te vayas. Nos preguntan, por ejemplo, cuál sería la mejor manera de proteger nuestra organización del robo de credenciales de equipos personales de nuestros usuarios por este tipo de malware. Bueno, existen muchísimas maneras. La primera, por lo menos, que es por donde deberíamos empezar, es por la educación de los recursos que tenemos dentro de la organización. Los empleados, tú, yo, cualquiera deberíamos de saber y entender cuando estamos siendo víctimas de cualquier ataque. Hay muchísimas organizaciones que hoy, cuando hay campañas específicas, alertan. Hay mucho de esto hoy por hoy dentro de las organizaciones de tratar de prevenirlo. Y una última cuestión ya de inquietud personal. Decías que detrás de estas herramientas no podemos pensar que hay una o dos personas, que es un equipo desorganizado, sino que es una industria seria. Nos has puesto algún ejemplo, pero ¿qué puede haber detrás de una herramienta así en cuanto a organización, en cuanto a gente? Bueno, por ejemplo, Gruber, que es este personaje que elegí, si uno mira para atrás sus antecedentes, es un entrepreneur frustrado. En 2011 quiso tener sus VPCs, ofreciendo una especie de Amazon en Rusia que nunca funcionó. Esa misma infraestructura en 2016 la empezó a implantar para una herramienta de criptomoneda, para una billetera de criptomoneda que tampoco funcionó. Y finalmente todo eso lo terminó utilizando para una infraestructura de cibercrimen. ¿Y cuánta gente puede estar coordinada en ese tipo de...? Muchísima. Bueno, lo veíamos antes, o sea, tener números es difícil saber cuántos, pero sí te puedo dar una cifra. Se estima que en pérdidas por año a partir del 2031 en ransomware estamos hablando de 265 billones de dólares. Es muchísimo dinero. Si ponemos a pensar que si de hoy al 2031 pusiéramos 40 billones de dólares anualmente, para el 2031 podríamos terminar con el hambre en el mundo, ponerlo en perspectiva cuánto dinero mueve y cuánta gente está detrás de esta industria. Muchísimas gracias, Federico. Muy interesante. Gracias.